Hola, yo soy Dolores. Voy a poner de fondo una partecita del registro de lo que fue lo que hice. Se va a quedar ahí en silencio. Mi trabajo fue una video performance que se llama La ausencia como manera de habitar el espacio. Si quieren verlo entero, está en YouTube y lo encuentran con ese nombre. Mi primera idea fue trabajar con los espacios abandonados, un poco de pensar en qué pasa en esos espacios y qué los mantiene de alguna manera en pie. Y decidí trabajar en el campo de mi abuela paterna, que era un lugar al que yo no iba hace 18 años, un lugar que estaba abandonado. Estaba más o menos como se ve, yo toqué muy poco. Y mi performance fue rehabilitar uno de esos espacios de la casa a partir de mi recuerdo. Todo arranca antes de ir al espacio, antes de saber con lo que me iba a encontrar, con la escritura de un diario personal, que medio que lo arranqué como necesidad, porque bueno, era un proyecto muy personal y con mucha carga emocional, y termina siendo parte de la perfo. Aparece como voz en off toda la lectura de ese diario, y arranco escribiendo un poco de lo que fue el proceso de todo ese tiempo, y describiendo cómo yo recordaba ese lugar antes de ir. En total fui más o menos 4 veces antes de lo que fue. Esto sucedió, esto es en Lobos, este campo. Y la perfo fue en octubre de este año. Había espectadores, estaban en la decisión de que estén afuera. Fue porque, aparte de ese ventanal, había 2 pantallas, una a cada lado, que mostraba 2 cámaras en vivo. Una era la GoPro que tengo yo en la cabeza, y la otra es esa que se ve, que manejaba otra persona, Sandra. Esa imagen era mucho más cinematográfica y la mía era, en cuestión de imagen, mucho más rota y rápida. Y bueno, fue para mí re lindo porque me reencontré a partir de esto con este espacio. Y realmente me pasó estando ahí en vivo que me reencontré con ese espacio y cobró un poco de sentido todo este trabajo. Fue mucho trabajo y tuve un equipo de gente que me acompañó un montón. Y bueno, este fue un poco el recorrido. No sé qué más aportar. Pueden verlo y los dejo en un ratito. Ahí. Pero fue parte del equipo que nos acompañó todo el año. Yo cursé virtual y fue a distancia, así que hoy me reencontré con todos. Bueno, nada, gracias. Me pongo el cronómetro porque 10 minutos para mí son un estornudo. Mi trabajo de graduación se llama Tetas Políticas y es la producción del vestuario de la ópera Le Mamel de Tiresias. Pues ya estamos mal. Bueno, no sé pasar. Hace clic y pasa allá. Ah, bien. Le Mamel de Tiresias en castellano es Las Tetas de Tiresias,
es una ópera de Poulenc basada en un texto de una obra teatral de Apollinaire. Apollinaire era un poeta simbolista y era teórico del arte y fue el escritor del Manifiesto Cubista. En esta obra se incursiona por primera vez en la historia, digamos, en lo que él mismo llamó surrealismo, que empezó propiamente como movimiento en realidad unos años después. La definición de Breton hace hincapié en los sueños, en la importancia del sueño y en el pensamiento no dirigido. Como los personajes de la ópera eran casi todos estereotipados, la mujer, el marido, el periodista, el bebé, todos ni siquiera tenían nombre, la mayoría, salvo la protagonista. Decidí trabajar en exagerar este estereotipo y buscar la representación alegórica. Las condiciones con las que trabajé es una compañía de ópera independiente y autogestiva, pequeña, de poca experiencia, y la necesidad de hacer una producción portátil que cupiera en mi auto, trabajando sobre una cámara negra, con materiales económicos y con piezas pequeñas o desmontables. Los temas que se tratan en la ópera son muchísimos, pese a que solamente duran una hora. Habla de feminismo, de roles de género, de lo ambiguo, de la homosexualidad, de la sobrepoblación, de las hambrunas, del control de la natalidad, la falta de población joven, del periodismo, de la información, de la guerra, del fascismo y de otros temas más, porque como usa la estructura del sueño, puede asociar cualquier cosa, una cosa con otra, y aunque hay una historia, hay un argumento, es muy difícil contarlo porque justamente va haciendo zapping la mente, ¿verdad? A ver si ahora sí. El primer personaje que aparece en escena es el director, que habla al público directamente a forma de prólogo. Yo lo sentí como la voz de Apollinaire. Apollinaire venía de la guerra, de estar en la guerra, combatiendo en la guerra, y habla desde las trincheras. Hace una especie de manifiesto que era una costumbre muy de moda en el comienzo del siglo XX, donde primero declara su credo estético y artístico y después da su mirada, su interpretación de la realidad política del momento. Sobre todo habla de la guerra y de cómo la muerte, cómo fue ganando la muerte y de la necesidad de volver a repoblar Europa. Y habla de la necesidad de volver a tener hijos, de confiar de nuevo en la vida. Yo lo planteé como una especie de guerrero posapocalíptico, pero en vez de un guerrero de una guerra convencional, un guerrero sanitario. Lo asocié con la pandemia, con las imágenes trágicas que vimos de los doctores sacándose todas las capas de cosas que se ponían para protegerse. Entonces usé el mono blanco, hice a modo de Rambo, ¿cómo se llama? Las municiones son en realidad aerosoles para el asma. Hice una especie de arma futurista con cajitas de remedios que son como una especie de fumigadora. A ver si le acierto. Sí, el personaje protagónico, que es Teresa, irrumpe inmediatamente después del prólogo y se nos presenta como la mujer estereotipada, soñada por el hombre de esa época, perfecta, peinada, prolija, limpia, sensual, con sus atributos femeninos expuestos y con todo preparado para recibir al varón. Teresa se cansa, explota. Ese es el momento en que ella dice mi pecho explota y se saca las tetas, que son dos globos de cumpleaños, y empieza a hacer su transformación. Ella quiere participar de la vida política. Dice me crece la barba, se pone una barba delante del público, se convierte en varón, se pone una barba, se pone un bigote, se arranca la ropa y se convierte, ya no deja de ser Teresa y pasa a ser Tiresias, que es un personaje mítico de la mitología griega, que fue mujer, fue varón, fue mujer de nuevo.
El marido es más bien el macho típico, que lo único que quiere es que la mujer le tenga listo el churrasco a la hora señalada. Pero entra con este aspecto y en cuanto se encuentra con su mujer transformada, él debe colocarse en otro lugar y queda de alguna manera feminizado. Este es otro cantante que hace el mismo rol, no es que le cambió el pelo, pero es el rol del marido que está ya con la ropa de la mujer, que la mujer se lo puso, la mujer lo ató de manos, y vemos ahí la primera decisión de Tiresias ahora, al transformarse en varón, es participar de la vida política y necesita informarse. Entonces lo primero que hace es comprar el diario. El personaje de la vendedora de diarios lo resolví a partir de un contratenor, o sea que era un varón en realidad, tratando de aumentar el tema de la ambigüedad del que se habla en la ópera, y lo vestí con un saco que mandamos a hacer, que mi imaginación era de diario, es imposible hacer, no es imposible, pero es muy difícil hacerlo de diario, y además desde lejos se iba a ver gris nada más. Entonces conseguí, por suerte, caminando mucho 11, un hule para manteles que tiene estampado un diario, y con la habilidad de una sastre pudimos hacer ese saco, que fue muy útil. También tenía un megáfono, y el megáfono de latón, que lo pide el argumento, estaba reemplazado por un cono de tránsito, que a la vez es un pequeño acento de color dentro de la apuesta. En general, toda la apuesta es más bien entre monocromática y colores quebrados, y tiene apenas algunos acentos de color. Acá vemos la escena donde leen el diario, leen unas noticias absurdas, y esa es la entrada del coro. El coro, en vez de resolverlo haciendo un vestuario general para todos, lo que traté de hacer fue buscar un personaje para cada coreuta y a la vez insistir con el tema del arquetipo. Mezclé las épocas y los lugares. Hay personajes que pertenecen a la actualidad y personajes de la década del 20, hay personajes europeos y hay personajes argentinos. O sea, la idea es que sean simbólicos, no que formen una realidad que existió, no representar la realidad, sino simbolizar una sociedad heterogénea. En el medio de esto entra el gendarme, que es la autoridad, lo que debe ser, es una especie de macho tóxico, si se quiere, que en cuanto ve al marido vestido con las ropas de mujer, se enamora perdidamente de él, y aunque extrañamente, aunque el marido todo el tiempo le dice, no, pero mire que yo soy un varón, él sigue enamorado, y de hecho sigue enamorado del marido hasta el final de la ópera. Él es el que viene a traer la autoridad y el que viene con la supuesta voz de la razón. Ahí vemos unas escenas del coro. Como el coro tenía un vestuario muy heterogéneo, lo que decidí fue trabajar con una paleta bien neutra, directamente blanco y negro, para no tener problemas de que parezca una especie de baile de disfraces. Esta es una escena que es el interludio. Ahí pueden ver que hay un gaucho, una bailarina, una chica otaku, una bañista. Ahí también se ve un arlequín, un karateca, un boxeador, una chica, una damita joven, dirían. Eso es todo escenas del coro. Luego, finalmente, el marido decide que él va a encargarse de la reproducción, ya que la mujer decide rechazar, no va a hacer más, se niega a hacer la comida y a tener hijos, y se va y lo abandona. Él decide tener hijos él mismo y crea una máquina con la cual en una tarde tiene 40.049 hijos. Esa es la cuna, lo que se ve ahí, y los muñequitos esos son de friselina y rellenos con guata, que son los bebés. Eran más que eso, son un montón de bebés y entraban en una máquina. Para esta escena le puse un guardapolvo como de médico que está en un parto, tenía también ya 10 minutos, me están mintiendo. Tenía un estetoscopio que no salió en esta foto, y estos guantes, que en vez de ser guantes quirúrgicos, son unos guantes de meter la mano en un pozo ciego, ¿no? Que a la vez son un acento de color un poquito de naranja y rojo. El personaje del periodista habla mucho del periodismo, le interesa mucho el tema,
y hace un periodista corrupto que viene a cubrir la noticia de los nacimientos, pero enseguida pide coima. Lo que hice es hacer el periodista vedette y el respaldar de la vedette de plumas lo reemplacé con los enseres del periodismo, ¿no? Del periodismo de esa época, la filmadora, las máquinas de fotos, los micrófonos y su sombrerito con el cartel de prensa. Aquí lo vemos. Finalmente el marido lo echa a patadas y decide tener un hijo que sea periodista, así trabaja para él. Y rápidamente, echando unos ingredientes en la cuna, nace este bebé de 2 metros, que es tan corrupto como el anterior, porque el problema es que es periodista. Para resolverlo hicimos un mono, un enterito, un body le decíamos en mi casa, que hice con tela mecánica, lo más económico que hay, y diseñamos un estampado de logos de redes sociales que lo mandamos a sublimar y con eso hicimos este enterito. Y con eso resolvimos el tema del periodismo novedoso. El signo del medio parece que fuera de YouTube, pero no, es parte de la tela. Justo en el medio. Al final de la ópera vuelve a entrar Teresa, que ya hizo toda su aventura y que vuelve a reencontrarse con su marido, pero viene disfrazada de la adivina. El personaje griego de Tiresias era adivino, por lo cual todavía hay una conexión con el título, ¿no? La adivina la resolvimos con una capa que tiene pintada a mano un montón de símbolos esotéricos, del horóscopo, del zodíaco, de distintas religiones y una bola de cristal, así bastante estereotipado. Finalmente se encuentra con el marido, al cual viene a premiar porque aceptó los cambios y a castigar al gendarme que se resiste, ¿no? Igual el gendarme quedó enganchado con el marido. En la escena final ella se saca la capa y le dice: soy Teresa, no me reconoces, y esta es la segunda Teresa, digamos, el cuarto cambio de vestuario, que es una Teresa ya más actualizada, más moderna, con un look pin-up, haciendo referencia a la imagen de la mujer haciendo fuerza, creo que es You Can Do It, tú puedes hacerlo. Tiene pantalón de tiro alto, camisa escocesa atada arriba del ombligo, y si pueden ver en el plano posterior el coro hizo una especie de crossover de vestuario. La bailarina tiene la bata del boxeador, la señora tiene la gorra y el skate del skater. Hay como una evolución de los personajes. Lo mismo ahí se puede ver mejor el cambio del mundo, el cambio de concepción del mundo. Bueno, me excedí un montón, pero lo logré. Quiero agradecer muchísimo a la educación pública, quiero agradecer a la facultad, quiero agradecer muchísimo a mis profesores que son amorosos. La verdad, conocí muchos profesores en estos años de muchas materias en general son gente hermosa, muy generosa, muy dados a compartir sus conocimientos, muy piadosos en todo sentido, y la verdad me siento agradecido de vivir en un país que me regala eso, que es impagable realmente, y agradezco mucho a mis profesores, hoy acá Sandra y Hernán, pero tantos otros que pasaron por estos días, por mi cabeza, y que de verdad me cambiaron la cabeza. Veo mejor, veo otros colores, aunque soy daltónico, veo más colores que antes, veo formas donde no había, no puedo volver a ver una película como la veía antes. La verdad, disculpen que me exceda para esto, pero es algo que quiero destacar. Bueno, les agradezco mucho.